El problema dice, si el seno de alfa es igual a 5/13, donde alfa es el ángulo agudo de un triángulo rectángulo, entonces el valor del coseno es... Para esto, ayúdate con un graficar un triángulo, un esquema, para que te puedas ubicar. ¿Está? Un triángulo, ángulo recto, dice que alfa es un ángulo agudo. Entonces voy a decir que este es alfa. Entonces yo sé que el seno de alfa es igual al opuesto, en este caso es 5, sobre la hipotenusa, 13. Entonces decimos que si el seno de alfa es igual a 5/13, entonces la pregunta es ¿cuánto vale el coseno del ángulo? Entonces, fíjense, yo no tengo pistas acá de cuánto vale este cateto, pero conocemos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa, ¿cuánto mide? 13. La voy a elevar al cuadrado. ¿Cuánto mide uno de los catetos? 5. Lo escribo al cuadrado. Y el otro no lo sé todavía, pero lo vamos a averiguar. Hago los cálculos pertinentes. 13 al cuadrado es 169. 5 al cuadrado es 25. Despejo, paso este 25. 169 menos 25 igual a x cuadrado. De 144 es 12. ¿Qué quiere decir? Que este cateto vale 12. Entonces ya estoy en condiciones de responder. El coseno del alfa es igual al cateto adyacente, 12 sobre la hipotenusa. Entonces, sobre la hipotenusa vale 13. Entonces la respuesta correcta sería que el coseno de alfa es igual a 12 sobre 13. El primero está al revés, este no, este. La respuesta correcta es esta. El problema dice que si el seno de alfa es 3/7, entonces el valor de la tangente es... Y también voy a armar un esquema. Un pequeño triangulito, ángulo recto. El ángulo agudo dice que este es alfa. Entonces dice que el seno es igual a 3/7. Entonces seno de alfa es igual al opuesto. ¿Quién es el opuesto? En este caso mide 3 sobre la hipotenusa, en este caso mide 7. Seno del ángulo, ¿sí? Este es el ángulo, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso dice la definición. Acá dice que el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 7. Quiero averiguar cuánto vale la tangente del mismo ángulo. Para eso necesito saber cuánto mide el cateto base. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Qué estoy usando acá? El teorema de Pitágoras. ¿Está? 7 al cuadrado es 49. 3 al cuadrado es 9 más x al cuadrado. Paso restando, 49 menos 9 es igual a x cuadrado. Entonces 40 es igual a x. Este cuadrado lo voy a pasar como raíz. Y acá, fíjense, voy a extraer lo que pueda. Voy a escribir 4 por 10. Entonces aplico la propiedad de la radicación, raíz de 4, raíz de 10. O si tienes una calculadora un poquito moderna, este cálculo te lo va a hacer. Raíz cuadrada de 4 es 2 por raíz de 10. Ese es el valor de x. ¿Está bien? Entonces, la tangente que es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto yo sé que vale 3. Y el cateto adyacente lo acabo de encontrar. 2 raíz de 10. Esta parecería ser una respuesta, pero tengo que hacer un cálculo auxiliar, porque no puedo dejar el radical en el denominador. Entonces voy a decir 3 sobre 2 raíz de 10 por raíz de 10 sobre raíz de 10. Eso me va a dar igual a 3 por raíz de 10 sobre raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 10 es raíz cuadrada de 100. ¿Y la raíz cuadrada de 100 cuánto es?
Vamos a escribirlo. Entonces voy a tener 3 raíz de 10 sobre raíz cuadrada de 100 es 10. Esto que es igual a 3 raíz de 10 sobre... Si tienes una calculadora más o menos moderna, te va a dar esta información. Si no, la tienes que hacer de esta forma manual. 7 tercios. 2 raíz décima de 7. No. Se aparece el numerador, pero el denominador no. 3 raíz, no. Y así, 3 raíz cuadrada de 10 sobre 20. 3 raíz cuadrada de 10 sobre 20. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es. Acá tenemos otro problema parecido. Dice que el seno de alfa es igual a 5 séptimos. Y lo que quiere que averigüe es si estas afirmaciones son verdaderas. No me está pidiendo ninguna tangente, ningún coseno. No me está pidiendo ni que averigüe cuánto vale el coseno ni cuánto vale la tangente. Me está pidiendo que averigüe cuál de estas afirmaciones son correctas. Antes de buscar cuál es correcta, fíjate, acá dice coseno alfa, acá dice secante. La secante es la inversa del coseno. ¿Está? Y la cosecante es la inversa del seno. Para tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, voy a decir, voy a hacer mi triángulo y voy a poner la información. Este es alfa, este es el ángulo recto. Entonces dice que seno de alfa es igual al cateto opuesto. En este caso mide 5. Sobre la hipotenusa, en este caso mide 7. Lo que quiero averiguar es cuánto vale el cateto base. Ya saben, usamos el teorema de Pitágoras. Decimos la hipotenusa al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Esto me da 49. Es igual a 25 más x al cuadrado. 49 menos 25 igual a x al cuadrado. Esto me da 24. 24 es igual a x elevado al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 24 va a ser igual a x. Entonces, ¿cómo lo voy a separar? 6 por 4. Entonces, voy a separar la raíz de 4 de la raíz de 6. Esto me da 2. Esto no lo puedo extraer. Entonces dice que x vale 2 raíz cuadrada de 6. Ya tengo el valor de x, 2 raíz de 6. Entonces, me dice que cuál de estas afirmaciones son verdaderas. Vamos a ver. 1. Coseno de alfa. Si yo planteo el coseno de alfa, ¿cómo es? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno no es verdadero. Esta no. La secante es inversa. Recuerden que la secante es la inversa del coseno. Entonces voy a decir que la secante, entonces dijimos que es la inversa del coseno. Entonces voy a tener 7 sobre 2 raíz de 6. No puedo dejar una raíz en el denominador, entonces lo voy a racionalizar. Eso me va a dar 7 raíz cuadrada de 6 sobre 2 por raíz de 6 por raíz de 6, raíz cuadrada de 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces este resultado va a ser 7 raíz de 6 sobre 12. Fíjense, la secante no es igual tampoco. ¿Sí? Nos queda probar la cosecante. La cosecante es la inversa del seno. Esta sería la 2, esta sería la 3. La inversa del seno dijimos, ¿no? Entonces, seno, ¿a qué es igual? Al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, la cosecante, si el seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante será hipotenusa sobre cateto opuesto. Efectivamente, la única afirmación correcta es que la cosecante de alfa es igual a 7/5. Sabiendo que el seno de alfa es igual a 3/5, entonces el valor del coseno de alfa más tangente de alfa menos seno de alfa es, y te da estas posibles respuestas. Entonces vamos a hacer la representación.
triángulo esquemático, el ángulo agudo. Entonces el seno de este ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. No sé cuánto mide la base. Entonces, con el teorema de Pitágoras voy a decir que 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado. Ya hicimos unos cuantos, entonces podemos decir que es 25 menos 9 igual, ya pasó la raíz. 25, 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado es 9. Esta potencia la paso como raíz. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Cuánto mide el otro cateto? 4. Me dice coseno de alfa. Coseno de alfa, ¿a qué es igual? A 4 sobre 5. La tangente de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 3 sobre 4. Y el seno, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tengo acá, ¿a qué equivale el coseno, la tangente y el seno? ¿Sí? Con esta información voy a probar esto. Coseno de alfa, ¿cuánto equivale? 4 quintos. Más la tangente de alfa, ¿a cuánto equivale? A 3 cuartos. Y el seno de alfa a 3 quintos. Entonces, acá tengo 4 quintos y acá tengo 3 quintos. Por lo tanto, me va a quedar 1 quinto más 3 cuartos. 20, 20 dividido 5 es 4 por 1, 4. 20 dividido 4 es 5 por 3, 15. Entonces, ese cálculo va a ser igual a 19 veinteavos. Si hacemos, fíjense, no lo tengo expresado como fracción. Hago el cálculo, 19 veinteavos, y lo que voy a tener como resultado es 0,95. ¿Está? Fíjense, está expresado como fracción y acá está expresado como número decimal. Si yo hago esta división 19 dividido 20, el cálculo que me da es 0,95. La respuesta es correcta. Dice, ¿cuál de los siguientes ángulos cumple con que la tangente sea un valor negativo? Para tener presente y para poder analizar esto, vamos a hacer un plano. No vamos a hacer la circunferencia, pero sí vamos a retomar el concepto de circunferencia trigonométrica. Ustedes saben que si yo dibujo una circunferencia trigonométrica, el radio de ella, ¿cuánto mide? 1. ¿Está? Entonces, radio 1. Entonces, lo que voy a hacer es puntear, ¿sí? Entonces, si este es mi ángulo agudo, ¿sí? Entonces voy a decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, ¿sí? Y el cateto opuesto, ¿cuánto vale acá? I, sobre la hipotenusa. ¿Está? Entonces puedo afirmar que el seno de alfa es igual a I. El coseno del ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente. ¿Cuánto vale? X sobre la hipotenusa, que en este caso vale 1. Entonces puedo afirmar que el coseno de alfa es igual a X, o sea, a esta distancia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a decir? Dice, ¿cuál de los siguientes ángulos cumple que la tangente sea un valor negativo? La tangente de este ángulo alfa va a ser el cateto opuesto, o sea, el seno, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente, ¿cuánto vale? Coseno de alfa. ¿Está bien? El cateto opuesto es igual al seno y el cateto adyacente es igual al coseno. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a concluir con que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. ¿Está bien? Entonces, acá dijimos, repasen, ¿este quién es? Este es el seno. ¿Y este quién es? El coseno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo si paso al segundo cuadrante y el triángulo estuviera acá, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Si ese es el ángulo, ¿qué voy a tener acá? Un seno positivo y un coseno negativo.
¿Está bien? Y después, pero no tengo ninguno en el segundo cuadrante. Entonces voy a analizar, a ver qué pasa en 181. 181, más o menos, va a ser acá. Fíjense, en 181, este es el triángulo, ¿sí? ¿Cómo es el coseno? Negativo. ¿Y cómo es el seno? También es negativo. Coseno negativo y seno negativo, resultado positivo. Y acá lo que quieren es saber cuándo se hace negativo. Por lo tanto, el 181 no es. El 85 en el primer cuadrante no es. 0,52 también está en el primer cuadrante, tampoco es. Vamos a ver qué pasa en el cuarto cuadrante. Tengo 90, 180, 270. Y acá en el cuarto cuadrante tengo más de 270. O sea, 335 estaría. Armo este triángulo. Entonces, fíjense, el cateto opuesto, ¿sí? Es positivo. Y el adyacente es negativo. Entonces, voy a decir que la tangente de 335 grados, fíjense que va a ser igual a qué cosa? A seno sobre el coseno. El coseno es negativo. Por lo tanto, este ángulo va a ser que la tangente sea negativa. La respuesta correcta es esta. Bueno, este es el razonamiento analítico, pero vos podés calcular la tangente de 335 y fíjate que te da un valor negativo. Si vos calculás la tangente de 0,52 grados, dice que es positiva. Si vos calculás la tangente de 181 grados, te da positivo, ¿sí? Y la otra es la tangente de 85 grados. Te da positivo. ¿Está? Entonces, acá la pregunta era muy sencilla porque dice cuál de estos valores la hace negativa. Entonces, esta es la explicación analítica, pero tranquilamente lo puedes resolver con la calculadora y encontrar rápidamente la respuesta. Calcula el valor de la siguiente expresión: seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa para el siguiente triángulo. Entonces, yo voy a decir, fíjense, el ángulo es este, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Entonces, para escribir el seno y el coseno necesito saber cuánto vale la hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a decir? La hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a 2m al cuadrado más m al cuadrado. Esto me va a dar 4m cuadrado más m cuadrado. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz de 5m cuadrado. Entonces digo que la hipotenusa va a ser igual a raíz de 5m. ¿Está? Eso es lo que vale la hipotenusa. Raíz cuadrada de 5m. Entonces, ahora me pide que plantee seno cuadrado de alfa. Entonces, seno cuadrado de alfa. El seno de alfa, ¿a qué es igual? A 2m sobre raíz cuadrada de 5m. Se van las m, entonces me va a quedar 2 raíz cuadrada de 5 por ahora. El coseno, ¿a qué es igual? Coseno del ángulo, ¿a qué es igual? Al adyacente sobre la hipotenusa. M con m se van y me va a quedar que es 1 sobre raíz cuadrada de 5. Entonces voy a decir 2 sobre raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 sobre raíz cuadrada de 5 todo elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar 4 sobre 5 más 1 sobre 5. Porque distribuyo, esto me va a dar 5 sobre 5. Me dio como una fracción. Lo simplifico, que me queda 1. Entonces, 1/5, 1, 5, raíz cuadrada de 5 y ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? 1.
en un triángulo rectángulo se cumple que 2 coseno de alfa es igual a la cotangente de alfa. Entonces, tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces dice 2 coseno de alfa es igual a la cotangente de alfa. Recuerden, cotangente es la inversa de la tangente. La tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces, la cotangente, ¿a qué va a ser igual? La inversa. Va a ser igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. Entonces, voy a reemplazar esta expresión por su equivalencia. Entonces, voy a decir 2 por coseno de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Está? Todo esto lo voy a pasar al otro miembro. 2 coseno de alfa menos coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a 0. Porque me traje todo. Voy a hacer como un denominador. Seno de alfa dividido 1 es seno de alfa. Por 2 coseno me va a quedar seno de alfa por 2 coseno de alfa. Menos seno dividido seno es 1 por coseno de alfa igual a 0. Fíjense, acá tengo 2 coseno de alfa por seno de alfa menos coseno de alfa igual a 0. Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Y va a quedar, por supuesto, 0. Fíjense, acá tengo 2 coseno por seno. Y acá tengo coseno solo. Por ahí están tentados en tachar los cosenos. No se puede. Lo que sí se puede es sacar factor común. Entonces voy a hacer coseno de alfa va a ser igual. En este primer término que me queda, fíjense, en este primer término que me queda 2 seno de alfa. ¿Está bien? Este coseno lo acabo de sacar como factor común. O sea, me queda un 1. Este coseno pasa al otro miembro dividiendo. Por lo tanto, desaparece. Entonces me va a quedar que 2 seno de alfa igual a 0 más 1. Seno de alfa es igual a 1. Este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces, el seno de alfa es igual a 1/2. Alfa, ¿a qué va a ser igual? Al arco seno de 1/2. Quiere decir que alfa mide 30 grados. Entonces la respuesta correcta, 0, 30, 45, 60 o ninguna. La respuesta, en este caso, la respuesta correcta es 30 grados. El valor de la expresión seno cuadrado de 45 más coseno cuadrado de 45 es, entonces vamos a ver, seno cuadrado de 45 más coseno cuadrado de 45. Nosotros conocemos que hay una igualdad que dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y esto es ley. ¿Sí? Esto es por definición. Acá tengo seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo. Entonces esto, si sigo la definición, debería darme 1. Raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Está? Distribuyo, me va a quedar 2 cuartos más 2 cuartos. ¿Eso aquí es igual? A 4 cuartos. Okay. O lo que es lo mismo, 1. Bien, dice la expresión seno cuadrado de 45 más coseno cuadrado de 30 es igual y me da 3 expresiones. Vamos a ver a qué es igual. Seno cuadrado de 45 más coseno cuadrado de 30. Seno 45 es
raíz de 2 sobre 2. Lo elevo al cuadrado, más el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, elevado al cuadrado. Entonces, distribuyo y me va a quedar 2 sobre 4 más 3 sobre 4. Eso va a ser igual a 5 cuartos. Entonces, busco en la lista de posibles respuestas y la respuesta correcta es 5 cuartos. ¿Qué hice? Fíjense, lo que hice acá fue, dice seno cuadrado de 45. Lo que hice fue seno de 45 y me dio raíz de 2 sobre 2. Y a eso lo elevé al cuadrado porque el seno estaba al cuadrado. Por otro lado, calculé el coseno de 30 y eso me dio raíz de 3 sobre 2. Lo escribí y lo elevé al cuadrado. En este caso, fíjense, distribuí el cuadrado. Cuando hago raíz cuadrada de 2 al cuadrado me queda 2. Y raíz cuadrada de 2 es 4. En este caso lo mismo. Cuadrado de la raíz cuadrada de 3 es 3. Y el cuadrado de 2 es 4. Por lo tanto me quedan 2 cuartos más 3 cuartos. La suma de esa da 5 cuartos. Bien, fíjense, ¿en qué ángulo de elevación está el Sol si un edificio proyecta una sombra de 25 metros y tiene una altura de 70 metros? Suponiendo que este es el edificio, ¿sí? Proyecta una sombra de 25 metros. Entonces, lo que quiero saber es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación se encuentra acá. Entonces, tengo 25 metros, bueno, quedó desproporcionado, pero es mera esquematización. Entonces, este es el Sol, por supuesto que está por acá arriba. Quiero saber cuánto mide el ángulo. Entonces, fíjense, tengo el lado opuesto y tengo el adyacente. Entonces voy a usar la tangente. La tangente del ángulo alfa es igual a 70 metros sobre 25 metros. La unidad de medida se va con la unidad de medida y me va a quedar 70 sobre 25. Entonces voy a decir que alfa es igual al arco tangente de 70 sobre 25. Me ayudo con la calculadora. Arco tangente de 70 dividido 25. Eso me da que alfa mide 70,3 grados. Esta es la respuesta. Busco la lista y la respuesta correcta está acá. ¿Qué altura tiene un árbol si proyecta una sombra de 20 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es 50 grados? Entonces, represento el árbol. La sombra dice que es 20 metros. ¿Sí? 20 metros, esa es la sombra. Y dice que el ángulo de elevación es 50 grados. Esto que estoy haciendo es un esquema. Para nada lo podemos tomar como medida real. ¿Por qué hice un ángulo recto acá? Porque el árbol forma un ángulo perpendicular con el piso. Entonces tengo que la sombra mide 20 metros, que el ángulo de elevación mide 50 grados. Y yo quiero saber cuánto mide el árbol. Entonces, fíjense, cuando yo piense en mi ángulo, pienso por ejemplo en la tangente. Recuerden que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo voy a llamar A de árbol. La tangente del ángulo es igual a A sobre 20 metros. Yo sé cuánto mide alfa. Sé que mide 50, entonces voy a decir que la tangente de 50 es igual a A sobre 20 metros. Despejo y me va a quedar que la tangente de 50 grados por 20 metros es igual a la altura del árbol. El árbol mide 23,83 metros. Entonces, fíjense, bueno, yo puse 23,83, pero acá dice 23,8. Entonces, la respuesta correcta es la primera.
Dice, una escalera apoya su pie a 3 metros del muro. La parte superior se apoya justo en el borde del muro. El ángulo que forma entre el piso y la escalera es de 60 grados. El largo de la escalera es... Bien, entonces, tengo un muro, ¿sí? Tengo una escalera que está apoyada en el muro, que no sé cuánto mide, pero yo sé que la escalera está, el pie de la escalera está a 3 metros. Este es el muro y este es el pie de la escalera. Hay 3 metros de distancia. Entonces dice, apoya la parte superior justo en el borde del muro. Dice que forma un ángulo entre el piso y la escalera. Este es el piso, esta es la escalera. Este ángulo mide 60 grados. Lo que quiere saber es cuánto mide la escalera. Esto quiere saber. Entonces voy a usar el coseno de 60 grados, porque el coseno dice que es igual al adyacente. El adyacente es el que está al lado, sobre la hipotenusa. 3 metros sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Que en este caso la hipotenusa es igual a la escalera, que la vamos a llamar X. Entonces paso en limpio, coseno de 60 es igual a 3 metros sobre X. Entonces esta X pasa multiplicando. Coseno de 60 por X es igual a 3 metros. X es igual a 3 metros sobre coseno de 60 grados. Entonces eso me va a dar 3 dividido coseno de 60 es igual a 6 metros. La escalera mide 6 metros. Entonces, en las posibles respuestas, esa es la respuesta correcta. Olga quiere subir hasta el borde de una tapia. Para ello ha tomado una escalera, pero no le sirve porque tiene la misma altura que la tapia. Como es muy ingeniosa, pone un cajón de 20 centímetros de alto y lo ha colocado a 1 metro de distancia del pie de la tapia. Si al poner sobre el cajón la escalera, esta llega al borde de la tapia, ¿qué altura tiene la tapia? Bien, tengo la tapia, que no sé cuánto mide, pero sí sé que la escalera mide lo mismo. Entonces, a 1 metro pone un cajón que mide 20 centímetros. Si al poner sobre el cajón la escalera, esta llega al borde de la tapia, ¿qué altura tiene la tapia? Entonces, fíjense, esta es la escalera, ¿está bien? Entonces, esto mide X y esto también mide X, porque la tapia y la escalera miden lo mismo. Tiene un muro, ¿sí? A 1 metro, pone el cajoncito que mide 20 centímetros. Y desde ahí apoya la escalera, que por cierto mide lo mismo que mide la tapia. Fíjense, acá se forma un ángulo entre el pie de la tapia y el cajoncito, se forma un pequeño triángulo. Entonces yo puedo averiguar, llamo alfa este ángulo. Entonces voy a decir que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es 20 centímetros, sobre el cateto adyacente, que es 1 metro. Así no lo puedo manejar, o paso a metros o paso a centímetros. 20 centímetros sobre 100 centímetros, que es el equivalente a 1 metro. Centímetro con centímetros se van, este 0 con este 0 se va, este queda en 1 y este queda en 5. Paso en limpio, que la tangente de alfa es igual a 1/5. Entonces, alfa, ¿a qué va a ser igual? Al arco tangente de 1/5. Con la ayuda de la calculadora vamos a determinar que el arco tangente de 1/5 es igual a 11 grados 18 minutos 36 segundos. Entonces, este ángulo lo voy a llamar beta. Fíjense, alfa más beta suman 90 grados, porque acá se forma el ángulo recto entre la tapia y el piso. Yo sé que alfa mide 11 grados 18 minutos 36 segundos y quiero averiguar cuánto vale beta. ¿Qué voy a hacer?
pasó restando, o sea, despejo, menos 11 grados, 18 minutos, 36 segundos. Entonces, beta va a ser igual a 78 grados, 41 minutos, 24 segundos. Y este B' lo voy a llamar, porque dijimos que la tapia y la escalera medían lo mismo. ¿Está? Entonces, estos dos ángulos miden lo mismo. Entonces, ¿cuánto mide? Lo voy a llamar gamma. Entonces, ¿cuánto mide gamma? Yo sé que 2 veces beta más gamma son igual a 180 grados. 180 grados menos 2 veces beta me va a dar el valor de gamma. Entonces, 180 menos 2 por 78 grados, 41 minutos, 24 segundos. Entonces, va a ser igual a 180 menos el doble de esto. Entonces, gamma mide 22 grados, 37 minutos, 12 segundos. ¿Puedo averiguar cuánto mide la base del triángulo isósceles? Sí. Entonces, ¿puedo usar el seno o puedo usar el coseno? Voy a usar el seno. El seno de 11 grados, 18 minutos, 36 segundos es igual al cateto opuesto, 20 centímetros, sobre la hipotenusa. Paso X multiplicando y me va a quedar 20 centímetros sobre seno de 11 grados, 18 minutos, 36 segundos. ¿Qué hice con esta X? La pasé multiplicando. Y en simultáneo, esto que está multiplicando la X, lo pasé dividiendo. Hago este cálculo y lo que voy a obtener es cuánto mide la base. ¿Está? Entonces la base mide 101 centímetros, 1 metro y un poco más. Entonces, pero yo quiero saber cuánto mide la escalera y la tapia. O sea, la tapia. Y en función de eso, la escalera. Entonces, ya sé que mide y lo voy a pasar acá. Este ángulo y este ángulo son iguales. Yo sé que esto mide 101,98 centímetros. Y este ángulo mide 78 grados, 41 minutos, 24 segundos. Entonces voy a usar el teorema del seno. Entonces voy a decir que 101,98 centímetros sobre el seno de, y lo habíamos encontrado. ¿Se acuerdan? Dijimos que gamma medía 22 grados, 37 minutos, 12 segundos. Este ángulo. Entonces, 101,98 centímetros por el seno del ángulo opuesto es igual a ¿qué cosa? A uno de los lados y sobre el seno del ángulo, que cada uno de ellos medía 78 grados, 41 minutos, 24 segundos. Entonces, yo lo que quiero saber, esta es la altura de la tapia. 101,98 centímetros sobre el seno de 22 grados, 37 minutos, 12 segundos, por el seno de 78 grados, 41 minutos, 24 segundos. ¿Es igual a quién? Igual a I. ¿Quién es I? La escalera y la tapia. Hacemos este cálculo y respondemos. I es igual a 259,997, o sea, prácticamente 260 centímetros. Decímetro, metro. Si lo quiero responder en metro va a ser 2,6 metros. Entonces, volvemos al principio. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la C, 2,6 metros. Dice que es rectángulo en Q, PQ.
mide 3 centímetros y dice que el seno, acá tengo el ángulo recto, el seno de alfa es igual a 1/2. Puedo descubrir cuánto mide alfa. Entonces voy a hacer el arco seno de 1/2. Eso me da 30 grados. Entonces yo ya sé que alfa mide 30 grados. ¿Está bien? Entonces, si el triángulo de la figura es un rectángulo en Q y PQ mide 3 centímetros y el seno de alfa es igual a 1/2, entonces PR, o sea, esto se llama R. PR, ¿cuánto mide? Entonces yo puedo plantear, por ejemplo, el coseno de 30 grados, que es lo que acabo de averiguar, es igual al adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es RP o PR, es igual. Entonces, PR es igual a 3 centímetros sobre coseno de 30 grados. ¿Qué hice acá? Lo planteé. Coseno de 30. Este es mi ángulo agudo. ¿Sí? Coseno de 30 sobre la hipotenusa. ¿Cómo se llama la hipotenusa? RP o PR. ¿Está bien? Acá lo planteé. Este PR está dividiendo. Lo voy a pasar multiplicando a coseno. Pero coseno queda multiplicando, entonces lo voy a pasar dividiendo. Hago esta cuenta y voy a saber cuánto mide el lado PR. Es igual a 2 raíz de 3 centímetros. 2 raíz de 3 centímetros. La respuesta correcta es esa. El puente tiene pilares. Dice, ¿qué altura tiene el puente si al medir la elevación a 50 metros de uno de sus pilares, el ángulo es 22 grados? Nos quedaría más o menos así. El pilar obviamente tiene que ser perpendicular al piso. Entonces, yo quiero saber qué altura tiene el puente. La altura del puente va a ser igual a uno de sus pilares. Entonces, voy a calcular, por ejemplo, puse la tangente. Tangente de 22 es igual, lo voy a llamar X. A X sobre adyacente. Está en metros. Entonces, la tangente de 22 grados por 50 metros es igual a X, que es 20,2 metros. Esa es la altura del pilar o la altura en la que está el puente. La respuesta correcta es esa. Acá lo que tengo es el triángulo ABC, ¿cuánto vale el lado AB? Este mide 30, quiere decir que es un triángulo isósceles, porque tiene los ángulos iguales, por lo tanto sus lados también lo son. Y podemos deducir que este ángulo mide 180 menos 60 es 120 grados. Sabemos que la suma de los ángulos interiores siempre suman 180 grados. Entonces, ¿qué información tengo? Sé que vale 120, que vale 30, que vale 30. Este vale 2. Y este también vale 2. Porque es un triángulo isósceles. Porque son iguales. Entonces, lo que voy a hacer es trazar la altura. En este caso particular, como se trata de un triángulo isósceles, voy a decir que está justo a la mitad. Entonces, voy a decir el lado AB sobre el seno de 120 es igual al lado que mide 2 sobre el seno de 30. Entonces, AB es igual a 2 sobre el seno de 30 por el seno de 120 grados. Hago los cálculos. Otra vez, 2 dividido seno de 30. Esto me da 4 por el seno de 120. El seno de 120 me da raíz de 3 sobre 2. Entonces, AB, simplifico lo que puedo, me va a decir AB es igual a 2 raíz de 3. 2 raíz de 3, acá tengo 3 raíz de 2, tengo 4, tengo 12,
4 raíz de 3, 2 raíz de 3. Fíjense, lo miro y parece que no tengo la respuesta correcta, pero este raíz cuadrada de 12, si yo lo factorizo, aplico propiedades, 4 por 3. Raíz cuadrada de 12 es igual a la raíz cuadrada de 4 por 3. Si aplico propiedades, raíz de 4 por raíz de 3. Raíz de 4 es 2 por raíz de 3. Fíjense, ven que llego a la misma respuesta. Entonces, aunque la apariencia sea distinta, la respuesta correcta es raíz cuadrada de 12. En el triángulo ABC isósceles de base AB, calcula la medida de su base si uno de sus lados mide 10 centímetros y uno de sus ángulos basales mide 30 centímetros. Entonces me está hablando de un triángulo isósceles, ¿sí? Y me dice que uno de los ángulos basales es de 30 grados. Y quiere que calcule la base, sabiendo que uno de sus lados mide 10 centímetros. Pero como es isósceles, el otro también. En el triángulo ABC, isósceles de base AB. Por lo tanto, este es C. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este también mide 10 centímetros. Como es isósceles, este mide 30 grados. Y por lo tanto, este mide 120 grados. Entonces, voy a decir que AB, el segmento AB, sobre el seno de 120 es igual al lado 10 centímetros sobre el seno de 30. Esto me da 20. Voy a pasar multiplicando el seno de 120. Entonces me va a dar 20 por raíz de 3 sobre 2. AB es igual, simplifico, 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Miro y no lo veo. Pero nos vamos a ayudar con la calculadora y vamos a hacer 10 por raíz de 3 y eso me va a dar un aproximado de 17,32. Esto es un aproximado de 17,32 centímetros. Entonces la respuesta correcta sería esa. La expresión equivalente a 1 más tangente de alfa al cuadrado más 1 menos tangente elevado al cuadrado es, y me da 4 posibilidades. Vamos a ver a qué es igual. Tangente de alfa elevado al cuadrado más 1 menos tangente de alfa elevado al cuadrado. Fíjense, tengo dos cuadrados de un binomio. Voy a desarrollar el primer cuadrado. Es primero y segundo término. ¿Está? Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. 2 por 1 por tangente. Más el cuadrado del segundo. Tangente elevado al cuadrado y tangente cuadrado de alfa. Más, acá también tengo un binomio. ¿Cómo lo voy a escribir? Como el cuadrado del primer término. Más el doble del primer término por el segundo término. Más el segundo término al cuadrado. Fíjense, acá tuve un poco más de cuidado porque hay un signo de por medio, un signo negativo de por medio. ¿Está? Paso en limpio. 1 más 2 tangente de alfa más tangente cuadrado de alfa más 1 más por menos. Me queda menos 2 tangente de alfa menos elevado al cuadrado se hace positivo, así que acá no tengo problemas. Tangente cuadrada de alfa. Vamos a revisar. 2 tangente de alfa menos 2 tangente de alfa. Este término se va. Entonces voy a sumar lo que pueda. 1 más 1, 2. Tangente cuadrada de alfa más tangente cuadrada de alfa es 2 tangente cuadrado de alfa. Entonces, la respuesta, fíjense que acá dice que tengo 4 tangentes, no las puedo sumar. Tengo una acá y otra acá, son 2, no tengo 4. Este 2 y este 2 no los puedo sumar. Coseno no, secante tampoco. Entonces, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores.
En la cima de un cerro se ha levantado una antena de telefonía celular. Desde un punto ubicado en el valle se miden los ángulos de elevación del extremo superior y la base de la antena. ¿Cuál es la altura aproximada de los cerros si los ángulos son de 57 y 42 grados respectivamente? Bien. Cerro. Y a partir de acá empieza la antena. ¿Está? Entonces, desde el valle, desde un punto, se observa el pie de la antena con un ángulo de 42 grados. A medida que vamos subiendo, la vista se levanta, por lo tanto el ángulo es más amplio. Entonces, todo esto, ¿cuánto mide? 57 grados. El cerro se toma un eje central perpendicular a la base. Entonces, por un lado yo sé que la altura de la antena es de 80 metros, ¿sí? Y esto voy a decir que mide X. Bien, por un lado voy a decir que la tangente de 42 es igual a X, y esto lo voy a llamar Y. ¿Sí? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que la tangente de 57 es igual a 80 metros más X sobre Y. ¿Está? Entonces voy a despejar y voy a decir que Y es igual a X sobre la tangente de 42 por un lado, y por otro lado voy a decir que Y es igual a 80 metros más X sobre la tangente de 57 grados. Como los dos están en función del cateto adyacente, que yo llamé Y, lo que voy a hacer es un sistema de ecuaciones. Entonces, tangente de 42 es X sobre 0,9 de 57 es 1,54. 80 más X sobre 1,54. ¿Está? Entonces, voy a decir 1,54 por X es igual a 0,9 por 80 más X. Entonces, 1,54X es igual a 0,9 por 80, 72 más 0,9X. Entonces paso restando 1,54X menos 0,9X es igual a 72. Entonces 1,54 menos 0,9 es igual a 0,64X igual a 72. Entonces X es igual a 72 dividido 0,64. Me quedo sin espacio. 72 dividido 0,64. Eso me da X es igual a 112,5 metros. Entonces la respuesta correcta es esta. El problema dice: en la construcción de caminos se debe dar una cierta inclinación a las curvas, se llama peralte, para minimizar la acción de las fuerzas centrífugas sobre los automóviles. El ángulo óptimo para lograr este objetivo está dado por la tangente de θ igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio por la aceleración de la gravedad. Fíjense, acá tenemos aclarado v de velocidad, r de radio de la curva y la g de aceleración de la gravedad. Vamos a escribir la información que necesitamos. Vamos a leer. De acuerdo con esto, el ángulo de inclinación debe tener una curva de radio 8 metros. Acá tengo información que me va a servir. El radio es de 8 metros, donde la velocidad promedio es de 70 km por hora. 70 km por hora. Bueno, y acá por supuesto te hace una recomendación, dice, recuerda hacer los cambios de unidades que correspondan. Lo que tenemos que saber a qué equivale la aceleración de la gravedad.
y eso es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está? Esos son los datos que necesitamos tener. Vamos a reemplazar. Empezamos. Voy a decir que la tangente de θ es igual a 70 kilómetros por hora elevado al cuadrado sobre 8 metros por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá nos detenemos. Fíjense que acá dice recuerda hacer los cambios de unidades que correspondan. Esto está en kilómetros y esto está en metros. El tiempo está en horas y acá está en segundos. Entonces tenemos que hacer algunos cambios. Entonces lo que voy a hacer es pasar estos 70 kilómetros, los voy a pasar primeramente a metros. 70 kilómetros, ¿se acuerdan lo que dice Simela? Kilómetro, hectómetro, decámetro y metro. Tengo 70 kilómetros, por lo tanto son 700 hectómetros, 7000 decámetros y serían equivalente a 70.000 metros. ¿Está bien? Entonces voy a decir que la tangente de θ es igual a 70.000 metros por hora elevado al cuadrado sobre 8 por 9,8 y ya escribo metro cuadrado, porque metro por metro, metro cuadrado, sobre segundos al cuadrado. Bien, nos quedaría así. 70.000 metros en una hora. Nosotros sabemos que una hora equivale a 60 minutos y que un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, una hora ¿a qué equivale? A 3.600 segundos. ¿Está bien? Entonces, voy a dividir como cálculo auxiliar, voy a dividir 70.000, lo voy a dividir en 3.600 partecitas, porque esto me lo está dando en horas, pero yo lo necesito en segundos. Entonces voy a decir que la tangente de θ es igual a 19,4 periódicos metros sobre segundos. ¿Está bien? Ya no estoy usando horas, estoy usando su equivalente. Esto sigue estando al cuadrado sobre 78,4 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces me voy a ayudar con una calculadora científica. Entonces voy a decir que 19,4 periódico elevado al cuadrado es 378,088. Esto lo voy a distribuir, me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre 78,4 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ya estoy en condiciones de simplificar. Entonces me va a quedar 378,088 dividido 78,4. Eso es igual a 4,8225. Acá tengo una recomendación. Deja la información en la calculadora. De hecho, nos estamos ayudando con una calculadora científica. En mi máquina dice 4,8225 y tiene más números decimales, que no los voy a copiar, pero los voy a conservar en la máquina. Eso es igual a la tangente de θ. Yo quiero saber cuánto vale el θ. Entonces, ¿qué voy a hacer? La tangente la voy a pasar como arco tangente de 4,8225. En la calculadora, ¿qué vas a hacer? Shift tangente y vas a escribir este número. Y dice, entonces cuando hago ese cálculo, dice que θ es igual a 78,28 grados y algunos decimales más. Buscamos cuál es la respuesta correcta, 78,28. Fíjate, la primera es la respuesta correcta.